Hola, mi nombre es Alejandro Cárdenas Avendaño. Yo soy investigador junior de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en Bogotá, Colombia, y también tengo una posición postdoctoral en el Departamento de Física en la Universidad de Princeton. Este curso es una continuación del curso del año pasado, en el cual hablamos sobre el modelamiento matemático en general, pero este curso entonces será una brevísima introducción al modelamiento ahora estocástico. Entonces vamos a estudiar modelos que van a tener involucrados variables aleatorias que van a seguir una cierta distribución de probabilidad. Entonces, permítanme empezar de la misma forma como empecé el anterior curso, que les va a servir para su Math Modeling Challenge, que recuerden, deben ustedes encontrar un fenómeno, identificar cuál es el problema y por supuesto empezar a hacer suposiciones y simplificaciones, encontrar cuáles son las variables más importantes para ese fenómeno. Entonces ese fenómeno puede ser desde modelar el comportamiento de una partícula a través del tiempo, el valor de una acción en el mercado o por ejemplo la temperatura o la presión atmosférica, puede ser eso, o cómo se está moviendo un auto en un fluido o un fluido mismo en una geometría en particular. Eso depende de lo que ustedes quieran hacer y estén interesados. Y vamos a ver en esta parte del curso, en este curso, cómo introducir la aleatoriedad o esas variables aleatorias en estos modelos. Entonces recuerden, esa parte ustedes tienen que identificar un problema, crear las simplificaciones y suposiciones y luego matematizarlo, es decir, llevar ese fenómeno a ecuaciones para describirlo. Y como lo mencioné en la primera versión del curso, esta primera parte que está acá en naranja es quizá lo más difícil para la modelación, en el sentido de que cuando se tiene un modelo, por eso es que esos modelos tienen nombre, las leyes de Newton, las leyes de Kepler, el modelo de Black-Scholes, y es porque identificar cuáles son las variables y cómo serían la relación de esas variables es quizás uno de los problemas más grandes que se tiene en la modelación y hacerlo bien pues no resulta trivial. Una vez tenemos esas ecuaciones, lo que tenemos que hacer es solucionarlas. Y dependiendo cómo sean esas ecuaciones y qué matemática podamos utilizar, puede ser que podamos resolverlas analíticamente, llegar bastante lejos con una solución exacta y poderlas resolver, pero en la mayoría de fenómenos en la naturaleza en general son tan complicados que no sabemos cómo resolverlos analíticamente, así que tenemos que desarrollar también técnicas numéricas para solucionarlos. Una vez lo solucionamos, entonces tenemos que interpretar los resultados y, por supuesto, validar ese modelo, ver si ese modelo está describiendo el fenómeno que en principio quisimos abordar. Así que este curso, entonces, como continuación del curso anterior, va a ayudarles en este proceso y va a darles nuevas herramientas para que también estudien diferentes tipos de modelos que van a involucrar una variable aleatoria. Es decir, van a ser modelados por lo que se conoce como ecuaciones diferenciales estocásticas y cada solución de esas ecuaciones diferenciales no necesariamente tienen que ser diferenciales, podrían ser ecuaciones algebraicas que involucren algún tipo de variable aleatoria, nos va a dar una realización diferente porque está modelado con una cierta distribución de probabilidad. Entonces, con lo que les acabo de decir, ustedes podrían pensar, ¿por qué quisiéramos estudiar esas ecuaciones y esos modelos que producen una respuesta o una solución? Y lo pongo entre comillas porque está cambiando todo el tiempo. Es decir, que si les doy un modelo estocástico, lo resuelven, les da una solución, lo vuelven a resolver, esa nueva realización del ruido o esa variable que es aleatoria, vuelve a darles una nueva trayectoria. O si estamos en dos dimensiones, una nueva realización. Así que ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿para qué vamos a querer hacer eso si al final del día no obtenemos una solución? O no podemos llamarle la solución porque son varias y todas están cambiando. La razón es precisamente ese comportamiento tan peculiar en estos modelos nos resulta útil para modelar las incertidumbres, lo que no conocemos. Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, y no nos van a interesar, como les acabo de decir, las trayectorias individuales, una sola solución, sino la estadística de esas soluciones. Dado un modelo en ecuaciones diferenciales estocásticas o un modelo que involucra la estocasticidad, podemos saber cuál es el valor por medio, cuál es la varianza, cuáles son las correlaciones. Eso sí es lo que nos interesa, como las propiedades del ensamble, estadísticas, que eso lo vamos a modelar. Y en este video les voy a mostrar un par de ejemplos para atacar eso. Entonces, empecemos con algunos ejemplos. Este, que por ejemplo es una publicación del año 2012,
El primer autor es Sarkar-Solin, lo recomiendo, tiene un libro muy bueno en ecuaciones diferenciales estocásticas. Y aquí la idea, brevemente, es extraer el ruido de una señal del estudio del nivel de oxigenación en el cerebro a través de una técnica fMRI. Los detalles, por supuesto, de esta aplicación yo no los conozco, pero la matemática en general sí la podemos hablar y al final del curso ustedes pueden ir y abrir estos artículos y entender más o menos de qué va y, por supuesto, continuar el estudio. Estas dos figuras son de ese artículo, entonces en la parte izquierda ustedes ven una carita feliz, una A y una B, y cuando se unen estas tres imágenes generan como una observación que sería ruidosa y ellos construyen un algoritmo que se llama Drifter que reconstruye esta imagen a partir de la observación ruidosa. Eso es como ellos empiezan, ese es el ejemplo vainilla del artículo de ellos, pero realmente la aplicación de ellos era limpiar una señal médica, fisiológica de nuestro cerebro por ondas cerebrales y extraerle el ruido a esas observaciones. Entonces, para poder sacar parámetros como, no sé, la frecuencia cardíaca o la frecuencia de respiración, que podemos pensar que existe un montón de frecuencias humanas, entonces poderles extraer ese ruido. Y entonces, para eso ellos tienen un modelo y el modelo en sus partes más sencillas es más o menos de esta forma. El fenómeno que nosotros queramos estudiar, entonces va a estar dado por una ecuación diferencial. Esta va a ser la variable que nos interesa, pero recuerden que cada una de las soluciones nos da una trayectoria diferente. Entonces está escrito en dos dimensiones. Entonces vamos a tener una frecuencia que depende del tiempo. Podría ser, recuerden que no sé los detalles, pero a la larga para este curso no nos importa porque lo queremos hacer de forma general. Entonces podría ser una frecuencia cardíaca, una frecuencia de respiración y lograr construir un modelo. Ese es el que ellos tienen. Esta es la variable que nos interesa. Entonces esta va a ser una observación. Pero acá la gracia es que entonces ellos están considerando que si existe una frecuencia como tal, cuando la observamos tiene un cierto ruido y ese ruido entonces lo modelan a través de un ruido gaussiano blanco. Todas esas palabras que acabo de decir las explicaré en este curso. Pero la gracia lo pueden pensar es como cada vez que se evalúa esta función nos da un valor que sigue una distribución. Es como si fuera una generación de un número aleatorio, algo que también aprendimos en la primera versión de este curso. Entonces, si nos interesa ver el comportamiento de una cierta variable, noten que acá este es el nuevo término que nos está trayendo diferentes soluciones cada vez que se corre, que están dando debidos a este omega t. Entonces, si nosotros no consideramos estos nuevos términos, esta parte estocástica de ese modelo, nosotros siempre tenemos una solución determinística, pero es este nuevo ingrediente el que nos va a traer esas nuevas propiedades. Y recuerden, por supuesto, que pues esto es una aplicación real. Ustedes podrían ir y buscar ese modelo y empezar a obtener ideas para su challenge. Otro ejemplo podría ser, queremos estudiar el movimiento de una partícula. Y entonces utilizar las leyes de Newton. Entonces tendríamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo estoy escribiendo de forma matricial, considerando varias dimensiones. Entonces, por ejemplo, quisiéramos saber el comportamiento, qué sé yo, de un auto dentro de un fluido o algo así, o de una partícula, lo que fuera. Y podríamos decir, bueno, no conocemos cuáles son las fuerzas que están haciendo que están causando esa aceleración para nuestra partícula de masa m. Entonces uno podría decir, obviamente les digo, ese es un ejemplo vainilla, un ejemplo pequeñito, no necesariamente ligado a la realidad, pero es como estamos introduciendo el tema, en el cual podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si decimos que ese modelo, entonces esas fuerzas no las conocemos y vamos a modelar entonces la aceleración como variables aleatorias? Entonces diríamos, bueno, pasémonos a otra variable y ahora entonces vamos a estudiar como si esas fuerzas van a estar en dos dimensiones. Entonces las fuerzas en una dimensión, pensemos por ejemplo en un plano cartesiano X y Y que estarían actuando sobre una partícula en dos dimensiones, la podríamos escribir entonces de esta forma, de tal manera que la ecuación que está arriba, la ley de Newton, nos quedaría entonces, ok, la segunda derivada es la aceleración de esa partícula en la coordenada número 1, va a estar dada por este proceso estocástico. Esta es una variable
aleatoria. Y entonces de manera análoga en la segunda dimensión, digamos, si esto podría ser X y Y, entonces por esta otra variable aleatoria, que podría ser, por ejemplo, ruido blanco. Entonces, eso es una función que lo vamos a estudiar con calma en el curso, en el cual tiene una realización diferente. Lo importante es que tiene un valor medio definido y también una desviación estándar definida. Entonces, eso lo vamos a ver con calma en los videos siguientes. Entonces, uno podría escribir estas ecuaciones vectoriales en una forma matricial y en este caso, entonces, escribir este modelo, si nosotros introducimos otra variable como x3, como la velocidad entonces de la partícula, y x4, la velocidad en el otro componente. Entonces ustedes pueden ver, y esto van a ser parte de algunas de las tareas, que este modelo se podría escribir de esta forma, x1, x2, entonces son las posiciones y las respectivas velocidades, x4, y en el modelo nos quedaría 0, 1, 0, lo estoy escribiendo de forma matricial, 1, y el resto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí estaría nuestro vector de las variables que nos interesan. Noten que si esto fuese completamente determinista, en principio ustedes sabrían cómo resolver esto numéricamente. Es una ecuación diferencial, podrían utilizar un Runge-Kutta, un método de Euler o algo mucho más sofisticado. El punto está que tenemos que aprender ahora qué pasa cuando tenemos este nuevo tipo de variables que ahora son aleatorias. Entonces noten que esta sería una forma de escribir este modelo en el cual tendríamos acá una fuerza, como lo estábamos pensando, y aquí una nueva matriz. Esto podría ser en 2 dimensiones o en más dimensiones. Pero lo interesante es que todos estos tipos de modelos y los que vamos a ver en esta clase son sencillos. Siempre los vamos a poder escribir de esta forma, donde entonces aquí va a estar el comportamiento nominal del sistema, es decir, que si solo consideramos esta primera partecita, esto es determinista y siempre tendríamos una solución, pero ahora lo estamos haciendo diferente y poniéndole una parte de ruido. Entonces esta matriz nos está diciendo cómo está entrando la parte aleatoria a nuestro modelo y esta W va a seguir una cierta distribución. Todos estos detalles los podemos ver, pero noten que es muy parecido a los modelos deterministas, solo que ahora tenemos otro término. Al final del anterior curso, nosotros también vimos el modelo de Black-Scholes. Y recuerden, entonces, este sí era un modelo completamente determinista para el valor de una acción. Los invito a que vuelvan a ver ese video, si no lo recuerdan, que estaba descrito por una ecuación diferencial de esta forma, donde habíamos hablado, bueno, esto es un proceso browniano, aquí hay una constante que se llama la constante de marea o de drift. Teníamos una volatilidad acá, que era otra constante, y nos interesaba, por ejemplo, el valor de una acción. Y en ese video, en esa parte del curso, también vimos cómo podríamos utilizar datos creo que fue de Amazon, de la acción de valor de Amazon y predecir en el futuro cómo se comportaría. Lo que quiero que vean acá es que esta ecuación también se puede escribir muy parecido a la que está arriba, en la que le hemos puesto solo un término adicional. El resto ustedes quizá lo hayan visto en otros cursos o en otros modelos, pero recuerden que ahora le vamos a empezar a agregar estas partecitas. Esta sí la tiene, este modelo sí fue planteado en ecuaciones diferenciales estocásticas y el ruido está acá en este movimiento browniano. Pero también, aún así sea de ese estilo, lo podemos escribir como en la misma forma en la que lo escribimos arriba, entonces omega x y una nueva variable. Por lo tanto, este modelo también lo podemos escribir de la forma como estaba el de arriba, de x de t, una parte que es completamente determinista, más un L de x y una nueva variable, un nuevo proceso. Entonces, noten que nuestra habilidad para resolver estos modelos va a depender completamente del comportamiento de estos nuevos términos. Este término, si es no lineal, va a ser que sea difícil resolverlo, o si estos son constantes, vamos a poder resolverlos. Y tenemos que estudiar todas las propiedades de estos nuevos modelos. Así que esta parte del tablero era solo una pequeña introducción de lo que va a dar este curso y de las cosas que vamos a hablar.
em, a través de los videos. Entonces, continuemos con ejemplos que quiero traerles, de que vean que son bastante recientes. Por ejemplo, este es uno del 2021 en el cual están modelando a través de ecuaciones diferenciales del estilo Ito, que es un nuevo cálculo. Precisamente cuando vemos este nuevo término acá, nosotros si quisiéramos integrar acá, y lo vamos a ver con cuidado, quisiéramos integrar a ambos lados de la ecuación, noten que tenemos que integrar este término y este término, pero ahora la pregunta es cómo se integra este término, porque esta variable aleatoria tiene esos saltos que no la hace ser continua. Además, si está, digamos, distribuida de manera normal, no está acotada, entonces eso tampoco es bueno para el cálculo normal. De tal manera que en este curso también vamos a presentar la introducción de un nuevo cálculo, se llama el cálculo de Ito. Ito es el apellido de un japonés, porque estas ecuaciones requieren de una integración diferente. Es decir, que no podemos utilizar el cálculo ordinario tal cual, sino tenemos que presentar ciertas modificaciones. Pero lo interesante entonces es que podemos modelar diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, en este artículo reciente, los autores lo que hicieron fue, tienen datos reales, son las líneas rojas, y creo que las de arriba son personas con sobrepeso, los datos de abajo son personas con sobrepeso. Estamos viendo dos modelos diferentes con parámetros diferentes, y la idea es que tienen un modelo en ecuaciones diferenciales estocásticas, y lo que estamos viendo, la línea continua, es el valor esperado del modelo, y estos intervalos son el 95% del modelo. Entonces noten que tienen un modelo realmente para predecir, para predecir el comportamiento de la población adulta en la obesidad. Y ustedes podrían preguntarse, wow, ¿cómo es posible eso? Los invito a que vean los detalles en esos artículos y de ahí obtener ideas para su eh, eh, reto de modelamiento. Ese es otro artículo también reciente en el cual están modelando el comportamiento de los casos confirmados de coronavirus. Las estrellitas son los casos confirmados a lo largo del tiempo. La línea azul es un modelo determinístico y la línea roja es un modelo estocástico. Entonces noten que ambos modelos son bastante parecidos, pero el estocástico es capaz de tener esos saltos que en la vida ocurren. Y recuerden que si queremos estudiar en los casos confirmados de coronavirus, pues nunca vamos a saber exactamente cuántos casos hay, porque depende de si la persona se hizo la prueba, si no se hizo la prueba, si la prueba fue falsa positiva o algo así. Estas ecuaciones pueden modelar un poco mejor lo que sería la realidad del fenómeno. Entonces noten que los comportamientos son similares, pero permite esa estocasticidad. Entonces, esto es otro ejemplo de la vida real. Aquí unos más antiguos que vienen de, ya no son las trayectorias de esas soluciones, sino son en el estudio en dos dimensiones. Estos se llaman campos gaussianos. Acá a la izquierda estamos viendo desde los años 80, esto se ha estudiado, el uso de campos markovianos aleatorios para modelar la textura en materiales. Entonces noten que esto podría ser, no sé, una tela para un jean o un pigmento. Aquí al lado derecho de la revista de hecho de Siam hay un algoritmo, se presenta un algoritmo para generar simulaciones gaussianas rápidas, de también en dos dimensiones. Entonces recuerden, cada realización es diferente, pero va a tener propias estadísticas. Esta es la última aplicación que vamos a presentar en el curso. Em, este es otro resultado reciente en el cual esto parecieran discos de acreción. Esto tiene que ver con astrofísica, en el cual aquí habría un agujero negro y esto es material que está alrededor del agujero negro. Pero lo interesante es que estas figuras que ustedes están viendo no tienen los componentes de la física, sino están generados completamente a través de realizaciones estocásticas resolviendo una ecuación diferencial estocástica. Y esto es otra aplicación que me parece a mí traía los cabellos y bellísima, en el cual a punta de realizaciones estocásticas podemos modelar fenómenos de interés. Las referencias son variadas, tienen ustedes bastantes libros que les voy a dejar en las referencias para que ahonden en cada uno de los temas que vamos a ver. Entonces, antes de terminar esta pequeña introducción, vamos a ver cómo está este curso distribuido y presentado. Entonces, recuerden, es un curso completamente aplicado. No presentaré muchas demostraciones y cualquiera de los aspectos técnicos los dejaré o bien para la tarea o para que ustedes los estudien con una referencia adecuada.
Presentaremos entonces todos los contenidos a través de videos cortos y algunos notebooks con aplicaciones. Y he decidido que estos notebooks no tengan muchos comentarios ni estén optimizados precisamente para que ustedes tengan que ver exactamente cómo está funcionando el algoritmo. Entonces el código va a funcionar, pero si ustedes quieren entender cómo cada cosa está, quiero que vayan al video y empiecen a estudiar en paralelo para que puedan entender de qué va la cosa. Entonces, el modelamiento, el desafío matemático o el Math Modeling Challenge en general va a ser para que ustedes piensen cómo podemos modelar un sistema que involucre la aleatoriedad o el ruido en una de sus variables. Entonces les he dado varios ejemplos en este video para que vean cómo podrían entonces abordar su challenge. Van a haber varios ejercicios que van a tener la solución o por lo menos la indicación de la solución para que ustedes mismos vayan midiendo su aprendizaje. La versión 2020 del curso entonces tenía estos contenidos. Acá en verde les he dejado, por si ustedes no tomaron el anterior curso, no han visto los videos, los invito a que vean por lo menos el módulo 1 y módulo 2, en particular sobre la teoría de modelación, las partes cortas que hablamos allá, pero también esta parte 2 sobre la herramienta computacional que usamos en este curso, que es Python. Si ustedes no saben programar en Python, aquí en más o menos una hora en este módulo les presento Python, los Jupyter Notebooks, que son los notebooks donde vamos a presentar el material de la parte aplicada del curso, y presento algunas de las librerías útiles en Python. Entonces los invito a volver a revisitar o visitar por primera vez estos dos módulos por lo menos. Los otros sí tienen más que ver con la parte determinística. Al final del anterior curso hicimos una presentación muy corta sobre lo que podría ser la siguiente versión, y era un modelo financiero que es el modelo de Black-Scholes, del cual hablé hace un momento. Los invito a que vuelvan a ver ese video para que vean cómo podrían tener un modelo que es estocástico, obtener datos reales de una variable del comportamiento de una acción y poder determinar su comportamiento en el tiempo. Entonces, los invito a que también vuelvan a visitar o visiten por primera vez este video del modelo financiero. El contenido de este curso entonces es más cortico y, como les decía, cada uno de los componentes puede ser un curso por sí solo. Entonces tenemos 5 módulos, una introducción en la cual les presentaré la notación, definiciones, vamos a volver a estudiar qué es el valor esperado, las covarianzas. Vamos a presentar 2 teoremas muy importantes que dan soporte a querer utilizar estos modelos estocásticos. Luego vamos a ver 2 ejemplos pequeños, un modelo de ruido y uno en dinámica de poblaciones. Luego nos vamos a pasar a una parte mucho más teórica, que son los cambios estocásticos, y estudiar los procesos de difusión, el proceso de Wiener, y al final llegar a la ecuación de Kramers-Moyal, que nos dice cómo la distribución de probabilidad de una función evoluciona en el tiempo. Entonces noten que esa parte va a ser muy interesante, porque en vez de decir cómo se comporta un x de t, digamos, quisiéramos saber este x, que en este caso era como la aceleración o la posición de una partícula. Pero recuerden que como son varias trayectorias, pues tenemos varias soluciones. Entonces teníamos que estudiar estadísticamente las propiedades de esta. Otra forma que nos la va a dar la ecuación de Kramers-Moyal es ver cómo la distribución de todo ese ensamble se está comportando a través del tiempo. Luego en el módulo número 4 pasaremos a hablar de ecuaciones diferenciales estocásticas, y ahí hablaré entonces de este tipo de ecuaciones en particular que están siendo forzadas con ruido blanco gaussiano. Ahí definiremos qué es ruido blanco gaussiano, veremos cómo resolverlas en el computador con un algoritmo muy sencillo, que es una especie de generalización del método de Euler. Y hablaremos del nuevo cálculo que les mencionaba, que nos permite integrar estas ecuaciones y ver cómo entonces podemos involucrar el ruido y atacarlo desde esa forma. Entonces ahí veremos cómo es el cálculo de Ito. Y por último, hablaremos de campos gaussianos. Les mostraré una forma de generar estas representaciones que vimos acá, muy de este estilo, en 2 dimensiones, que se llaman campos aleatorios gaussianos, y eso lo veremos en el último módulo. Entonces ahí tendremos que hablar de matrices de covarianzas, campos aleatorios gaussianos y una forma en particular de generar esos campos gaussianos.
Así que espero que este curso les resulte útil. Recuerden que va bastante bien si lo logran mezclar con la anterior versión. Ahí en los modelos de ruido hago una conexión de cómo ver un modelo determinista y cómo lo estamos volviendo estocástico. Eso está en este video. Y, y la idea es que entonces cada uno de estos conceptos les presento una introducción muy rápida, pero para que ustedes estudien y se motiven y puedan resolver de la mejor manera el reto matemático de este año. Entonces espero que les resulte útil este video y verlos quizá en otra oportunidad. Gracias.